Bienvenidos a nuestro podcast llamado Bitácora Pedagógica. Aquí encontrarás un espacio de reflexión donde hablaremos sobre los 3 conceptos fundamentales dentro del campo educativo, lo que es la pedagogía, la educación y la didáctica. A lo largo de este podcast debatiremos qué significa cada uno de esos conceptos, cuáles son sus diferencias y cómo se relacionan entre sí dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje del aula. Para ello, cada uno de nosotros, con mis compañeras Gabriela y María José, y yo, mi persona Juan Fernando Muñoz, compartirá su postura a partir de las lecturas realizadas y de nuestras propias reflexiones. Para comenzar, considero importante hablar sobre la pedagogía, ya que muchas veces este término se confunde con la educación o con la enseñanza en sí misma. Desde una perspectiva académica, la pedagogía puede entenderse como la ciencia que estudia la educación, la enseñanza y el aprendizaje, analizando cómo las personas adquieren el conocimiento, habilidades, valores y actitudes a lo largo de su proceso formativo. Esto significa que la pedagogía no se limita únicamente a observar lo que sucede dentro del aula, sino que también implica un proceso de investigación, análisis y reflexión sobre los diferentes factores que intervienen en la educación. Por ejemplo, la educación estudia cómo se diseñan los currículos educativos, cómo se planifican las clases, cómo se evalúa el aprendizaje y cómo se relacionan los docentes con los estudiantes. Todo esto con el objetivo de mejorar la calidad de la educación y contribuir al desarrollo integral de las personas. Ahora bien, cuando hablamos de educación, nos referimos a un concepto mucho más amplio. La educación puede entenderse como el proceso mediante el cual las personas adquieren conocimientos, valores, habilidades y formas de actuar dentro de una sociedad. Este proceso ocurre únicamente en instituciones educativas como escuelas o universidades, sino que también se da en otros espacios como la familia, la comunidad y las experiencias cotidianas de la vida. De hecho, la educación es un proceso que acompaña al ser humano durante toda su vida. Desde que nacemos, comenzamos a aprender del entorno que nos rodea, de las personas con las que interactuamos y de las experiencias que vivimos. A través de la educación se transmiten las normas culturales, los valores sociales y las formas de entender al mundo que han sido construidas por generaciones anteriores. Por esta razón, considero que la relación entre la pedagogía y educación es muy estrecha. La educación es el proceso real que ocurre dentro de la sociedad, mientras que en la pedagogía es la disciplina que se encarga de estudiarlo, comprenderlo y proponer formas de manejarlo. En otras palabras, la pedagogía nos permite reflexionar sobre cómo educamos y cómo podemos hacerlo de una manera más consciente, crítica y transformadora. Personalmente, desde mi postura, yo, Juan Fernando Muñoz Rengifo, considero que para comprender adecuadamente esos conceptos se fundamentan en analizar las diferencias que existen entre educación, pedagogía y didáctica, ya que aunque están profundamente relacionadas, cada una cumple con una función específica dentro de lo que es el campo educativo. En primer lugar, la educación puede entenderse como un proceso social y cultural y humano que tiene como finalidad la formación integral de las personas. A través de la educación, los individuos adquieren conocimientos, desarrollan habilidades, construyen valores y aprenden formas de relacionarse con los demás dentro de una sociedad. Ese proceso no se limita únicamente al aprendizaje académico, sino que también incluye lo que son las dimensiones emocionales, sociales, culturales e incluso éticas.
Además, la educación cumple un papel fundamental dentro de lo que es la sociedad, como ya lo hemos dicho anteriormente, ya que permite la transmisión de conocimientos, costumbres y tradiciones de una generación a otra, así como una transmisión también cultural. Gracias a este proceso, las nuevas generaciones pueden comprender el mundo en el que vive y construir sus propias formas de pensar y actuar dentro de él. En ese contexto aparece la pedagogía, que es la disciplina encargada de estudiar y analizar el proceso educativo. La pedagogía se enfoca en comprender lo que es cómo se produce la enseñanza, el aprendizaje, qué factores influyen en estos procesos y qué estrategias nosotros podemos implementar como futuros maestros para la formación de estos estudiantes. Por lo tanto, la pedagogía tiene un carácter reflexivo y científico, ya que es una ciencia, como sabemos, ya que busca explicar y orientar las prácticas educativas. Sin embargo, dentro de este campo también encontramos la didáctica, que se centra específicamente en el proceso de enseñanza. La didáctica puede definirse como el arte o la disciplina de enseñar, o que se ocupa de estudiar los métodos, estrategias y recursos que permiten transmitir conocimientos de manera efectiva. En palabras más resumidas, la didáctica responde a preguntas fundamentales como qué enseñar, cómo enseñar y cuándo enseñarlo. Por esa razón considero que la relación entre estos tres conceptos puede entenderse de la siguiente manera. La educación es el proceso general de formación humana, la pedagogía es el campo de conocimiento que estudia este proceso y la didáctica es la herramienta que permite llevarnos a la práctica dentro de los espacios educativos. De esta manera, las tres dimensiones se complementan y trabajan juntas para lograr los procesos educativos más significativos dentro del aula, tanto para nuestros estudiantes como también para nosotros aprender de cómo estamos implementando esos conceptos en lo que es el aula educativa. Seguimos con la intervención de mi compañera María José. Desde mi perspectiva, entender la relación entre pedagogía, educación y didáctica es fundamental para comprender cómo se construyen los procesos educativos dentro de la sociedad. En primer lugar, la educación puede entenderse como un proceso cultural y social que busca formar a las personas en diferentes dimensiones de su vida. No se trata únicamente de transmitir conocimientos académicos, sino también de formar ciudadanos capaces de convivir con otros, participar en la sociedad y contribuir al desarrollo colectivo. En este sentido, la educación cumple una función muy importante en la construcción de las sociedades, ya que a través de ella se transmiten valores, normas y formas de comprender la realidad. Además, la educación también influye en el desarrollo personal de los individuos, ya que contribuye a fortalecer aspectos como la creatividad, el pensamiento crítico, la autonomía y la capacidad de tomar decisiones. Por esta razón, la educación no solo busca formar personas con conocimiento, sino también personas capaces de desenvolverse en diferentes contextos sociales y culturales. En este contexto, la pedagogía juega un papel fundamental porque se encarga de estudiar cómo se desarrollan estos procesos educativos y cómo pueden mejorarse. La pedagogía analiza las teorías del aprendizaje, las prácticas de enseñanza y las formas que se organizan los sistemas educativos. Su objetivo principal es orientar las prácticas educativas para que éstas respondan a las necesidades de los estudiantes y de la sociedad. Por su parte, la didáctica, se enfoca en la dimensión más práctica del proceso educativo. Es decir, se centra en las estrategias de los métodos y recursos que los docentes utilizan para facilitar el aprendizaje de los estudiantes dentro del aula. La didáctica busca adaptar contenidos, las actividades, las metodologías de enseñanza y las características de los estudiantes al contexto educativo que se encuentren. Por lo tanto, podemos decir que la relación entre la pedagogía, la educación y la didáctica es una relación de complementariedad. La educación representa el proceso global de la formación humana. La pedagogía es la disciplina que reflexiona y estudia ese proceso. Y la didáctica es la herramienta que permite aplicarlo de manera concreta en la práctica educativa. Juntas, estas tres permiten construir procesos educativos más conscientes, organizados, orientados al desarrollo integral de las personas. Y comprendimos que educar no es solo transmitir conocimiento, sino seres humanos. La pedagogía nos ayuda a entender ese proceso y la didáctica nos enseña a cómo hacerlo posible en la práctica.